Impresión: Sol saliente. Un óleo realizado por Claude Monet en 1874. Se trata de la obra que bautizó el movimiento pictórico del impresionismo. Monet se erige como una de las más representativas figuras y estuvo presente en todas las etapas de la misma, desde la gestión y sucesivas experimentaciones hasta el auge y posterior disolución del movimiento. Monet trata de representar un instante de un amanecer, de ahí el título Impresión: Sol saliente. Dentro del movimiento impresionista no existe unos temas más importantes que otros, cualquier tema es válido, lo importante es cómo se resuelve el cuadro y si éste es capaz de capturar el instante. Para Monet, la velocidad de los nuevos medios de transporte, la aceleración del ritmo de vida o la rapidez de acontecimientos debía representarse en una obra de arte. Así que él trata de copiar del natural un instante, la luz fugaz del amanecer que llena las suaves y cálidas tonalidades de la bahía. Para conseguir esta sensación de fugacidad, utiliza pinceladas a partir de colores primarios que construyen la imagen a cierta distancia. En esta obra de arte no existe el color negro, ya que es un estado puro de la naturaleza. En su lugar se utilizan tonos fríos para las sombras. La técnica utilizada es de pinceladas cortas, pastosas y compactas, prescindiendo de líneas o dibujo, que convierten la luz en la auténtica protagonista de la obra, tratando de representar el instante fugaz del amanecer. Para saber más, el movimiento impresionista trataba de capturar fugacidad y velocidad de la vida a través de sus obras. Para ello, se establece una serie de principios, de forma tácita y que flexibilizan según el autor. El primero de ellos, en la pintura de aire libre, que tenía la intención de capturar el instante y por ello era importante la utilización de la luz natural, que es cambiante dependiendo de la hora del día, la estación o el estado de tiempo atmosférico. Por otro lado, se renuncia al uso de la línea o del dibujo como medio de impresión de luz. Se suelen utilizar colores primarios, se deben mezclar la retina. Se renuncia a la utilización del negro en las sombras, donde se utilizan grises realizados con colores complementarios. El paisaje suele ser un tema principal, aunque autores como Degas o Renoir también representan a la figura humana. Se renuncia también al uso de la perspectiva y a cualquier recurso que ya en la fotografía conseguía ser más visto. La verdadera tendencia del movimiento impresionista no se debe tanto a las innovaciones pictóricas, sino más bien en una renovación a la pintura. Matrimonio Arnolfini. La imagen corresponde con el óleo pintado por Jan van Eyck a finales del siglo XIV. Se trata de una escena costumbrista que representa una alegoría del sacramento del matrimonio. El motivo central del cuadro es la boda de Giovanni Arnolfini, un rico comerciante italiano. Esta obra es una de las más representativas de la pintura flamenca a finales del siglo XIV. En la imagen aparecen ambos cónyuges, el marido tomando la mano de la esposa con la izquierda, mientras bendice el matrimonio con la derecha. Se trata de un rito matrimonial anterior al Concilio de Trento. El resto de la escena está compuesta por un interior, supuestamente la casa del matrimonio, con gran profundización de detalles. Así podemos lucir que la composición es más bien sencilla, ocupando el matrimonio el centro de la escena. La luz desempeña un papel fundamental de carácter natural. Entra por las ventanas de la estancia e inunda suavemente la estancia y contribuye a dar profundidad a la escena. No se utiliza ni perspectiva caballera. Sin embargo, no está exenta de profundidad. Sin embargo, no es matemática, sino más bien intuitiva, debido a la naturalidad que impone la pintura flamenca. El espejo del fondo ayuda bastante a crear profundidad, al igual que es un punto de fuga y de la impresión de equilibrio entre los elementos que componen la imagen. Los colores son vivos y brillantes, sin duda debido a la utilización del óleo, una técnica nueva, ideada por pintores flamencos, que consiste en utilizar como aglutinante algún tipo de aceite
y grasa, así como colorante, adquieren mayor intensidad como al observar el verde del vestido de la joven. No obstante, no desaparece la línea, que también tiene un valor compositivo, creando un equilibrio perfecto entre línea y color. La función de la pintura no sería otra que conmemorar el matrimonio de la pareja Arnolfini, y su significado sería asaltar los valores del matrimonio. Para ello, Van Eyck utiliza diversos símbolos, por ejemplo, el perro, que representa la fidelidad y que podemos ver que se encuentra en primer plano, o ir descalzos, que representa la pureza. El matrimonio Arnolfini es una obra cumbre de la pintura flamenca del siglo XIV y que recoge todos los elementos característicos de este estilo. Uno de ellos será su naturalismo, que lo demarca de la pintura medieval, acercándose más al Renacimiento. El otro será el empleo del óleo, que permitirá las veladuras creando atmósferas muy realistas y que ayudan a crear volumen y profundidad por medio del color. Otro de los aspectos fundamentales será la profundización de detalles, por lo que se convierte en casi miniaturistas, como se puede ver en los medallones de los espejos con imágenes de la Pasión de Cristo. También el empleo de perspectiva, aunque sea fingida, el equilibrio entre línea y color es un gran simbolismo en todos los detalles,